se evita la participación ciudadana y bajo un proceso y una máscara de democracia se construyen autoritarismos verdaderamente graves que tienen a Venezuela en unas condiciones extremadamente difíciles, ¿no? No basta con entender que se gane un gobierno con estas características en un proceso plagado evidentemente de mecanismos poco democráticos, de condiciones verdaderamente difíciles, de circunstancias que afectan al pueblo de Venezuela y que me parece que México en este pronunciamiento que debe hacer con mucha claridad es justamente huir de esas condiciones que países como Venezuela están teniendo bajo el mandato de Nicolás Maduro, ¿no? Creo que además tenemos que ser mucho más enérgicos en ese sentido, porque no se trata de ser intervencionistas en un proceso que le corresponde únicamente a los venezolanos, pero también no podemos dejar de entender que los países estamos inmersamente relacionados y que compartimos también en este mundo globalizado asuntos que son competencia mundial y que nos involucran a todos en este tema. La democracia no es un asunto aislado ni tampoco depende de la voluntad de cada mandatario, en este caso de Nicolás Maduro. Ya el pueblo venezolano se ha manifestado en innumerables ocasiones y hemos visto lo que en calle sucede con estas personas y creo que esta muestra lo que da es una imposición terrible en donde Venezuela lo que requiere es condiciones mucho más estables para los venezolanos, ¿no? ¿No es suficiente, senadora, entonces que se haya reducido la relación al mínimo? Esta es una medida, llamémosle, que establecemos como Estado mexicano, que es correcta, ¿no? Sin embargo, creo que debe haber un llamado mucho más urgente a quienes tienen la posibilidad de incidir sin intervenir, que son cosas completamente distintas, en que la vida de los venezolanos cambie. No podemos nosotros permitir y ver cómo el mundo se desmorona o cómo Venezuela se desmorona pensando pues que los que viven ahí no son seres humanos los que están viviendo en Venezuela y que están luchando desde hace muchos años, no solo por tener una democracia, sino ya las cosas y las condiciones mínimas como son alimentos, agua, trabajo, en fin, todo lo básico que un ser humano requiere. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que manifestarse con mucha más rudeza y con mucha más firmeza, porque no se trata de solo derrocar a un líder como Nicolás Maduro, sino de entender que los ciudadanos de Venezuela están pasando momentos extremadamente críticos. Senadora, ¿qué hacer con los casi 60,000? Se habla, porque realmente la cifra pues, no está muy clara, pero casi 60,000 venezolanos que ya están viviendo en México, que llegaron, muchos de ellos ya su pasaporte se venció, no se los quieren renovar, y se habla de la posibilidad, precisamente en este grupo de Lima, de pues darles asilo político, darles digamos agilizarles su situación migratoria en todos los países en los que están. Mira, a mí me parece que México tiene las condiciones como para arropar a nuestros hermanos venezolanos que salen de su país buscando una posibilidad de vivir, literalmente de vivir, y creo que se pueden encontrar los mecanismos suficientes para estas personas que ya están aquí hacerlos sentir su patria, ¿no? No es la única vez que México ha hecho movimientos de esta naturaleza, no con la única comunidad con la que tendríamos que hacerlo, pero en ese momento ellos nos necesitan. Creo que en esta política migratoria que nosotros estamos viviendo también con Estados Unidos, derivado de los posicionamientos del presidente de Estados Unidos, no podemos responder de la misma manera o pensar que solo los venezolanos que vienen a México son delincuentes y que por eso están huyendo. Están huyendo por estos regímenes antidemocráticos y las condiciones de pobreza que les están apremiando. Creo que vale la pena revisar. Hay incluso, yo presenté un punto de acuerdo la semana pasada respecto de venezolanas que están llegando derivado de esta etapa de vulnerabilidad y que están siendo reclutadas, atrapadas por estos grupos de delincuencia internacional y que lamentablemente están siendo víctimas de de trata de personas con fines de explotación sexual, pero también puede haber ahora venezolanos que derivado de la situación de vulnerabilidad estén siendo víctimas de trata de personas con fines de trabajo o servicio forzado. Entonces creo que México no puede dejar de extender la mano y de entender que entre más seamos capaces de visibilizar estas cosas, tendremos posibilidades de ayudar en el combate a este tipo de crímenes, ¿no? A la delincuencia organizada transnacional que está afectando ya el caso de Venezuela, de estas venezolanas reclutadas por bandas de colombianos, derivado incluso de
reportajes que ustedes mismos han hecho en los medios de comunicación, y nosotros dijimos, bueno, a ver, que actúe la Procuraduría, que verifique en los aeropuertos qué está sucediendo. Lo mismo pedimos para otro tipo de personas que están también llegando aquí y que requieren eso, que estén visibilizadas, que veamos que su situación migratoria puede ser regular en nuestro país y que podemos ayudarles a evitar que sean víctimas de este tipo de cuestiones, porque este asunto se replica también con nuestros mexicanos y centroamericanos que van a Estados Unidos. Esta vulnerabilidad que los migrantes tienen, la falta de papeles, la falta de documentos, pero también la falta de visibilización, atención al fenómeno migratorio. Hay que entender que, a diferencia de la trata de personas, la migración es un fenómeno, no es un delito. Y cuando las personas que migran por diversas causas, hoy tenemos este caso, ¿no? Este caso concreto de las venezolanas es el ejemplo mayor, o más visible, no mayor, pero el más visible que tenemos de entender cuando alguien está en vulnerabilidad, a qué puede ser expuesto, ¿no? Entonces imagínense los cárteles de las drogas de todo el mundo que están interrelacionados, pues ven en los venezolanos en esta condición una falta, un caldo de cultivo para poder aprovecharse de su vulnerabilidad y abusar de las condiciones. Y lo mismo sucede, lo digo así, en la parte de Centroamérica y nuestra relación con Estados Unidos. Por eso me parece fundamental que nosotros tengamos que tener una política migratoria mucho más clara, y yo aprovecharía para entender qué Instituto Nacional de Migración queremos para el próximo periodo que viene, porque si tenemos un Instituto Nacional de Migración como el que tenemos hoy, desmantelado, debilitado, con presupuesto literalmente nulo, pensando que solo se encargan de arreglar papeles y no de establecer una política migratoria con mucha claridad, hoy que el tema está ahí, pues no puede seguir siendo el instituto como lo tenemos que darle un revire, una mejora en la organización, en la estructura orgánica del Instituto Nacional de Migración, para entender que se requiere una política migratoria mucho más eficiente. ¿Un programa de regularización, por ejemplo, para eso? No solo un programa de regularización, porque tener tus papeles te genera cierta estabilidad, pero también requerimos saber qué va a pasar con la educación, con la salud, con la posibilidad de empleo, ¿no? Y creo que esto nos demuestra que no podemos pensar que México vive aislado de todos los problemas y de la comodidad internacional. Tener una visión de que agrupémonos todos los mexicanos solo para defender a los mexicanos, me parece que termina siendo tan miope que no logramos entender que México está inmerso en esta problemática mundial, internacional, que requiere de entender lo que está sucediendo en otros países para poder atender los problemas que vienen acá. Sí, por supuesto. Sí. Si me regala un comentario en lo que pasó ayer en Guadalajara, de este atentado contra el exfiscal de Jalisco. Mira, nosotros hemos planteado con toda claridad que el problema que tenemos en México es esta falta de justicia, que se traduce en esta impunidad general que estamos lamentablemente viviendo, y que en estas condiciones tenemos graves problemas de poder atender la delincuencia organizada como se debe, ¿no? Ya vimos que falló un mando único en el modelo de seguridad que se quiere proponer. Necesitamos trabajar de la mano, relacionados, no solo queriendo plantear una ley de seguridad interior que aquí se votó y que, como ustedes saben, bueno, ya distintos juzgadores han planteado la inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros lo que creemos es que mientras no se esté atendiendo con firmeza el tema de la procuración de justicia en este país, tendremos un avance del crimen organizado cada vez más violento. Hoy ya el problema mayor está en este asunto y no se arregla con una amnistía y un perdón para este tipo de delincuentes, ¿no? Más allá de que haya sido un atentado contra el secretario del Trabajo, pareciera ser que hoy ser servidor público, o ser diputado, o ser candidato, ser político, ya le da derecho a todo el mundo a decir, pues mátenlos a todos, ¿no? Esto lamentablemente tiene su origen en este encono y en este momento de odio que estamos viviendo, y lo digo así con todas las letras, momento de odio generado por esta polarización en donde México se piensa dividir entre buenos y malos, entre puros e impuros, y creo que estamos en un gran momento de llamar a la cordura a todo mundo, de que los candidatos a la presidencia de la República tengan la sensatez suficiente para entender que no es un pleito de ellos y que lo que se está jugando no es que ellos sean presidentes de la República, sino que tengamos presidente de la República que pueda conducir el destino del país. Entenderán que es un tema que no se replica solo en el tema electoral de cuántos números van a tener ellos, sino que están obligados a tener un clima de mucha más civilidad y hacer propuestas con mucho más responsabilidad. Yo preguntaría con toda certeza, y lo quiero decir así a todas luces, el tema del atentado de ayer en Guadalajara contra el ex procurador y secretario del Trabajo, ¿se arregla solo con honestidad?
no es de fácil, no es una respuesta simplista la que necesitamos para atender un problema que requiere la formación y seguimiento a las policías municipales, estatales y federal, el trabajo de inteligencia que se ha dejado de hacer durante muchos años, las áreas que tenemos acéfalas también, y que lamentablemente hoy seguimos con un encargado de la Procuraduría General de la República, y que este tema tuvimos en este sexenio 4 procuradores, 3 procuradores y un encargado en 6 años. Es verdaderamente triste. Creo que no urge que también el Senado y la Cámara de Diputados se pronuncien al respecto. Somos también responsables de lo que está sucediendo. Somos tan responsables porque no logramos entender que más allá del modelo estructural de la Fiscalía estaba el nombramiento de una persona que pudiera encargarse con toda efectividad de atender estos problemas de delincuencia organizada en colaboración con las entidades federativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes.